Cuando yo vine a Suiza, que viajé de Panamá a Suiza, uno de los choques principalmente que tuve, además de todos los choques culturales, uno de los principales es aprender alemán. Pero eso se complicó un poco porque yo tenía que también aprender español de España. Y había muchas palabras del español que yo no entendía porque eran de español de España. Entonces, eso creo que también me hizo un pequeño caos en la cabeza porque yo decía, pero ni mi idioma entiendo. Pero bueno, en eso de aprender el idioma había algo muy curioso que yo tenía, era cuando yo veía la televisora española que daban el estado del tiempo y hablaban de los vientos de levante. Yo decía, ¿este viento de dónde es? Y después oí otra, los vientos de poniente. O sea, ¿cuántos vientos hay? Viene el norte, el sur, el este, el oeste, el levante, poniente. Y me hice yo un lío con eso hasta que me encontré algo que busqué en el diccionario, porque realmente nosotros en Latinoamérica hablamos español, ¿no? Pero nuestro castellano y el español de España hay que aprenderlo muchas veces para poder entender muchas cosas. Y ahí entendí que el viento de poniente es el viento de oeste, o sea, poniente es oeste, o sea, occidente. Y levante es oriente, o sea, este. Quizás para muchos de ustedes dicen, pero para mí era, wow, así. Levante es este, es oriente. Pero bueno, en la Biblia hay una insistencia con la palabra oriente y hoy vamos a estudiar de qué se trata y qué hay al oriente. Por eso es que yo le puse a la enseñanza de hoy al oriente, porque siempre iba ligado al, para hacer algo, una connotación muy especial. Voy a contarle 3 capítulos en la historia, no capítulos de la Biblia, sino 3 capítulos en la historia de la Biblia que precisamente están en Génesis los 3 y concluyen en una parte en al oriente. Resulta que la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos y Dios la empezó a organizar, y entonces dice en el versículo capítulo 2 de Génesis, después del caos que había, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, había un caos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios plantó un huerto al oriente y ahí puso al hombre. La otra historia viene cuando el hombre que estaba al oriente pecó, comió el fruto prohibido. Básicamente no necesariamente es que comió el fruto prohibido, sino más bien es que desobedeció lo que Dios le había mandado que no hiciera. Entonces, cuando el hombre hizo un caos de su vida, de su relación con Dios, al pecar, al desobedecer, en el capítulo 3, versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, si puso al oriente un ángel, es porque lo mandó para el oriente, porque lo mandó por ahí, él mismo puso un ángel para que no regresaran por ahí. Entonces, después del caos en la relación con Dios, Dios mandó al hombre, a Adán y a Eva, al oriente. Y el tercer capítulo en la historia de la humanidad que está involucrado esto, de al oriente, esta es cuando ya estaban ellos fuera del Edén, estaban al oriente. Entonces voy a decir un ejemplo, que el oriente está acá. Sí, para ustedes el oriente está acá porque el oriente está a la derecha. Entonces, Caín y Abel. Hubo una interrupción de la armonía que había después de haber salido del Edén entre los dos hijos de Adán y Eva en cuanto a la ofrenda y en cuanto a la entrega a Dios. Yo creo que ya muchos de ustedes conocen la historia, que Abel presentó una ofrenda, a Dios le agradó, Caín presentó su ofrenda y a Dios no le agradó. Entonces eso le molestó a Caín y mató a Abel. Ese caos que se formó, que no solamente desobedeció el ser humano a Dios, sino que también ahora el hombre incurrió en más pecado, en la muerte, en matar a otra persona, eso que generó un caos. Y ese caos, cuando Dios llamó a capítulo, por decirlo de alguna forma, a su presencia, a Caín, Dios lo desterró. Entonces, ¿qué pasó después de que Caín mató a Abel?
salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Al oriente tiene que ver con un nuevo día o un nuevo comienzo, porque siempre que hay un caos, en la Biblia se registra que hay una salida para el oriente. El oriente es un nuevo comienzo. Entonces, basándonos en eso, vamos a estar trabajando en el día de hoy en la enseñanza sobre lo que es un caos y lo que Dios hace después de un caos. Nosotros en cierta forma podemos decir que vivimos un caos. Nada más basta con ver las sillas en la iglesia y en los otros templos que yo he visto en fotos o en internet o en redes sociales, en lo cual la unidad, la armonía, el amor, el apego, ahora está dividido porque es que hay que tener una distancia social. Entonces esto tiene que generar de una forma u otra socialmente un caos, porque ahora no nos podemos abrazar, no podemos dar besos, no podemos darnos la mano, y hay gente que está con mucho miedo en ese aspecto. Entonces, esto no solamente ha generado un caos en lo social, ha generado un caos y va a ser mucho peor en lo económico, va a generar un caos en muchos aspectos de la vida real, cotidiana de cada uno de nosotros. Pero frente a cada caos, Dios pone al oriente un nuevo comienzo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros nos enfoquemos, porque nos podemos enfocar en todas las noticias, en toda la información, y nos podemos poner histéricos o llenos de pánico. Pero Dios quiere, ¿sabe qué? Que nosotros miramos hacia el oriente, porque Él tiene un nuevo comienzo para nuestras vidas. Los gobiernos, una de las frases nuevas que han acuñado en sus discursos es la nueva normalidad. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero tampoco estoy en desacuerdo total, porque quiera o no, uno tiene que adaptarse a lo nuevo que hay que hacer ahora y que comportarse y las medidas, y eso va a ser lo normal. Así que lo que antes era normal ya no va a ser más y vamos a tener una nueva normalidad. Ahora, ¿qué tal si nosotros también, después de un caos en nuestras vidas, adoptamos una nueva normalidad? Porque si nosotros constantemente nos equivocamos o fracasamos en una forma de hacer las cosas, ¿por qué no adoptamos una nueva normalidad y todo lo que rutinariamente hacíamos, que fracasábamos, ahora lo dejamos atrás y lo normal nuestro ahora va a ser la nueva forma en la cual vamos a tratar o resolver algunos problemas, o la nueva forma en la cual nosotros nos vamos a involucrar con Dios? Porque quizás para antes nosotros tenemos una relación con Dios parcial, una relación con Dios insuficiente, porque en la forma en que Dios quiere que tengamos una relación con Él, realmente no tengo ni convencerlo mucho a ustedes de saber que no tengo que convencerlo mucho a ustedes en decirles esta verdad. Dios quiere una relación profunda con cada uno de nosotros. Dios no quiere, y perdona que lo diga así, Dios no quiere la clase de relación que tenemos ahora, que es muy conveniente, que es simplemente un porcentaje altísimo pensando en nosotros y no en la voluntad de Dios y no en el amor de Dios, lo que Él le afecta o le duele de nosotros. Dios le duele el pecado y Dios no soporta muchas actitudes nuestras, y nosotros entonces tenemos que adoptar una nueva normalidad, que nuestra vida ahora sea normalmente agradable a Dios. Basta el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a la carne, dice la palabra. Ahora nos tenemos que meter en agradar a Dios, en hacer lo que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige a hacer. Y eso nosotros no tenemos que meterle mucha mente al darnos cuenta qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios. Porque eso nosotros lo sabemos de vicio. Pero hay un detalle importante, y es que no se trata de qué tú sabes, se trata es de qué aplicas en base al conocimiento que tienes para ser mejor o para vivir mejor en la vida. En lo natural hay muchas cosas que sabemos que no nos hacen bien a nuestro organismo, comidas, tipos de alimentos, pero ¿sabes qué? Simplemente porque nos gusta, seguimos. O sea, el conocimiento está desligado de nuestra acción. Entonces, si eso es lo natural, en lo espiritual también. Hay pecados que nosotros simplemente no lo dejamos de hacer porque a mí no me desagrada. Porque
para mí no es tan malo. O sea, Dios debería entender, ¿no? Comprender, como yo estuve compartiendo con todos los estudiantes del estudio bíblico, en la parte de la identidad de Jesús, que Jesús, Hijo del Hombre, Jesús es un humano, y que como ser humano, delante del Señor, Él intercede por nosotros, como dicen Hebreos, y aboga por nosotros, porque sabe que somos débiles, sabe que somos humanos, pero nosotros no podemos inclinar nuestra vida en esa excusa, simplemente porque somos humanos, porque si Él, siendo humano, fue un ejemplo para nosotros, nosotros podemos seguirlo. Él lo logró, nosotros podemos lograrlo. Él lo logró en la humanidad, no lo logró en la característica de Dios. Lo que Él logró sobre el pecado fue en lo humano, no fue en su característica de Dios. Entonces, regresando al punto al oriente, eso ha sido repetitivo. Hay un caos, Dios al oriente hace algo nuevo. Hay un caos, Dios al oriente manda a Adán y Eva. Hay un caos por el caso de Abel, y Dios manda a Caín a oriente. Eso significa que sobre el fracaso, sobre las cosas en las cuales nosotros hemos fallado a Dios en desobediencia, aún tenemos un oriente, aún Dios tiene una oportunidad, aún Dios tiene una salida, un nuevo comienzo. Dios nos ha dado un nuevo comienzo en la situación mundial con la pandemia. Y eso, no sé, creo que muchos han visto el video donde decía que la tierra respiró después de tanta contaminación industrial, donde las industrias se detuvieron, donde las emisiones de dióxido, de smog y de todo lo que hacía que la capa de ozono estuviese lesionada, cuando se detuvo eso, todo el planeta respiró. Era una nueva oportunidad, era un nuevo comienzo. Nosotros estamos viendo el caos, Dios está viendo lo que está haciendo como un nuevo comienzo en la vida de cada uno de los que habitamos el planeta Tierra. Y usted puede que en el momento de lo que usted está pasando vea el caos, vea la situación triste, vea la situación devastadora, vea la situación desgarradora, pero Dios está viendo al oriente, Dios está viendo hacia adelante. Miren, lo curioso de esto, que por eso yo empezaba la prédica hablando acerca de que oriente es levante. Levante porque por ahí sube el sol, ¿no? Por ahí se levanta el sol. Y poniente es porque por el oeste se pone el sol. Pero si Dios tiene la salida, o tiene la oportunidad nueva, el levante, es porque nos tiene que levantar. Es que nos tiene que traer arriba nuevamente, porque con el caos, las situaciones difíciles y tristes, nosotros nos venimos abajo. Pero Dios nos trae al levante, nos trae al oriente. Y por eso es que Él nos lleva al oriente, al levante, a levantar nuestra vida, a levantar nuestro ánimo y a levantar nuestro espíritu. Porque fácilmente el caos y las situaciones que vivimos nos van a derrumbar, nos van a bajar emocionalmente, nos van a bajar espiritualmente. Pero Dios tiene al oriente la solución y una nueva oportunidad en nuestras vidas. Y eso no es solo un decir, eso es de haberlo vivido. Y yo sé que no es algo patrimonio mío únicamente, eso es algo del conocimiento y de la experiencia de cada uno de ustedes. Saben que si están aquí es porque Dios muchas veces antes del día de hoy, Dios los ha llevado al levante, Dios los ha llevado al oriente, porque si no, no estuviesen aquí. En cada problema que nosotros vivimos, sentimos que el mundo se acaba, sentimos que ya todo no va para ningún lado, pero siempre hay un oriente. El plan de Dios es bendecirnos a pesar de las situaciones que vivimos, pero cuando nosotros nos salimos de la rutina de Dios, o de la ruta de Dios más bien, y solo buscamos nuestra autosuficiencia, generamos caos por nuestro orgullo y nuestro ego. ¿Qué sucedió en el siguiente, la cuarta situación? Porque tenemos tres situaciones que hemos visto y hay aún una cuarta, como se dice muchas veces en las poesías de Proverbios, tres situaciones y aún una cuarta.
en la cual podemos ver algo de al oriente. No está escrito literalmente, pero luego cuando vemos la segunda parte de la narración en el contexto, entendemos que esa partida fue hacia oriente. Y ¿ustedes recuerdan cuál fue el caos más grande que ha tenido la Tierra, el planeta Tierra en todo su tiempo de existencia? El diluvio. El diluvio fue el caos más grande que el mundo entero ha vivido. Más grande. Y entonces, después de un caos, ¿qué tiene Dios? Oriente. Tiene un oriente. Pero ¿qué pasa? Cuando los hombres fueron al oriente, hubo un momento en que los hombres salieron de oriente. Y vamos a verlo, en Génesis 11, capítulo 2, versículo 2 dice: aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Después del diluvio, la raza humana se fue a oriente, porque si no hubiera ido a oriente, no hubieran salido de oriente. O sea, eso es como, dice, cuando salieron de la iglesia, significa es que entraron a la iglesia, ¿no? Así que estamos hablando ahora que es cuando la raza humana hacia el oriente, la oportunidad que Dios les dio, luego de ese gran caos llamado diluvio, salieron de esa ruta de Dios, encontraron un valle hermoso. ¿Y qué establecieron ahí? Establecieron la Torre de Babel. De ahí parte todo lo que es Baal, Belcebú, todos los sacrificios a Moloch, o sea, todo lo trágico que luego el pueblo de Israel se involucraba en ese tipo de prácticas y se apartaba del camino de Dios. Eso, la base está en el Valle de Sinar, cuando la raza humana salió de oriente. Eso para mí simboliza es cuando nosotros en la ruta que Dios nos marca, nos salimos de esa ruta, hay otra opción. Y por lo general, cuando no estás en la ruta de Dios, la única opción es la opción del enemigo. No creas que es que tú te estás saliendo con la tuya, es que estás influenciado por el enemigo para que te salgas de la ruta correcta de Dios. Dios estableció para la raza humana, para el ser humano, cuando creó a Adán y a Eva, estableció un vínculo de comunicación y de comunión íntima y personal. Eso se rompe a la serpiente convencer a Adán y a Eva de que no tienen que hacerle caso a Dios en todas las cosas. Eso va rompiendo la relación. ¿Cuál es lo peor que puede suceder en la vida de la relación de una pareja, de una amistad, de colegas de empresa, de compañeros de estudio? ¿Qué es lo que puede dañar esa relación? Es la desconfianza. ¿Qué se generó en el corazón de Adán y de Eva por medio de la serpiente? Una desconfianza en Dios. ¿De qué forma? Dice, es que Dios no quiere que tú comas eso, porque es que si tú comes vas a ser igual a Él. Eso es desconfianza, es decir, es que Dios me está manipulando para que yo siempre esté humillado y que no me levante y que no sea yo. Genera desconfianza. Entonces la desconfianza lo que hace es destruir las relaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras propias ideas, que son mejor que las ideas de Dios, eso significa es desconfiar de Dios. Significa porque, mira, no solamente que no tienes fe, porque la fe es confianza y creer. Lo he dicho otras veces aquí en Casa de Esperanza. La fe se trata no solamente de que tú pides y recibes algo que tú quieres que Dios te dé. La fe se trata en que tú crees y que confías en Él. O sea, cuando se rompe la confianza en Dios, entonces lo que se pierde es la fe, porque esas son las dos patas, esa es la raíz principal de la fe, la razón de ser de la fe. Y entonces, al salir de Oriente, salir del plan de Dios, yo voy a hacer mis propias cosas, creo yo, pero lo que yo voy a hacer es todo el camino que el enemigo tiene para sacarme de la ruta de Dios. Hay algo muy importante, es que después de una situación difícil, no nos vayamos por nuestras propias ideas o por nuestros propios análisis. En medio de un caos familiar, de relación, de económico, en medio de situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer primeramente es: ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el oriente de Dios?
cuál es la forma de levante de Dios de esta situación que me tiene en el piso. No es cuál es la forma en que yo voy a hacerlo. No es cuál es mi plan. Mi plan es irme de oriente, salirme de la ruta que Dios tiene. Ahora, viendo en forma física, oriente es la derecha y occidente es la izquierda, norte, sur, este y oeste. Yo había aprendido lo que era norte y sur y ahora se me olvidó. Se los pondré después en otro, quizás en las letritas en el video. Pero hubo una empresa que tenía su logo de un hombre caminando, pero el hombre caminaba hacia la izquierda. Y luego de muchos años, para no hacerle propaganda, porque yo creo que algunos sabrán, luego de muchos años, ellos renovaron el logo y lo pusieron hacia la derecha, porque dice que la marca va a avanzar, porque el avance está a la derecha, el avance está en oriente, porque el avance es levante. Vamos a irnos levantando, vamos a ir avanzando. ¿Qué situación estás viviendo? Vamos a oriente. Oriente es la ruta de Dios. La ruta de Dios cuando le desobedecieron a Dios en el Edén fue a oriente. Cuando Dios, creó del caos, creó algo nuevo, lo hizo al oriente. Cuando Dios creó, vio el caos por Caín y Abel, a oriente, siempre a oriente. Pero la pregunta siempre será, ¿cuál es la opción que Dios tiene para mi vida? No cuál es mi plan, cuál es mi estrategia, cómo yo salgo de esto, cómo yo me libro. No, se trata siempre ¿cuál es el oriente de Dios en esta situación? Avanzar. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? No me digan la situación que están viviendo, piénsenla, pero ahora les digo, en esa situación Dios tiene un oriente. En la situación mundial Dios tiene un oriente. En la situación personal de cada uno Dios tiene un oriente. Pero lo que se trata es que nosotros veamos el plan de Dios, no mi propio plan. Porque el plan del hombre, del ser humano, es salir de oriente. Hay una rebeldía crónica en el ser humano que cree que haciendo su propia voluntad, entre comillas, va a tener mayor seguridad, pero es lo más inseguro que hay en la vida. Eso lo aprenden dolorosamente muchos de nuestros hijos, y nosotros cuando éramos jóvenes lo aprendimos dolorosamente. Pero se trata de que Dios tiene un plan a oriente. Finalmente, del oriente, pues Dios nos manda al oriente, ¿verdad? Pero del oriente vienen, pero cuando nosotros salimos de oriente, del plan de Dios, venimos nosotros a hacer nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, y no nos apoyamos en el temor de Jehová. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque esto es delicado y nosotros creemos a veces que somos más vivos, más astutos. Dios a veces nos dice espera y nosotros creemos que Dios se equivocó. Es que no hay que esperar, yo estoy listo. A veces Dios nos dice avanza y nos dice Dios me falta, mira, yo tengo esto, y usted dice avanza, porque es que Dios sabe más que tú todas las cosas que tú estás viviendo, sabe quién tú eres y sabe lo que viene. Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Por eso es que obedecer a Dios e ir al oriente es la decisión más sensata que podemos nosotros, la decisión más sensata que podemos tomar nosotros. Dios nos trae la salvación y nos da un nuevo comienzo. ¿Se acuerdan los magos que vinieron no eran los reyes magos, eran los magos de Oriente? En Oriente vieron la estrella que los guió hasta El Salvador. Dios nos trae salvación y nos trae una nueva oportunidad. Nos ha traído nuevamente al templo, nos ha traído nuevamente a estar reunidos, ha traído nuevamente a compartir esta fraternidad, esta amistad, esta convivencia de estar juntos nuevamente, porque Él está haciendo algo nuevo. Para terminar, yo quiero ponerles un versículo que está en Isaías 43, versículo 19.
Luego tengo la Nueva Traducción Viviente porque esa versión me gustó cómo lo detalló. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. A mí lo que me llama la atención de la versión esta, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? ¿Por qué nosotros no vemos la opción que Dios está poniendo al oriente? Porque estamos viendo el problema, porque estamos viendo el caos, y Dios ya está viendo el oriente. Él va a hacer algo nuevo, pero ya lo empezó. Ahora, ¿lo ves o no lo ves? Si no lo ves es porque necesitas poder ver al Salvador, necesitas poner tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe y de mi fe, la que nos mantiene firme. Dice que en estos tiempos finales el justo por su fe vivirá. Y cuando habla de justo no significa que es porque alguien que es justo en su real significado, sino es justo porque somos justificados por Jesucristo, porque hemos sido llamados por Él, porque aún estando en la iglesia, estando sirviéndole al Señor, hay muchas acciones nuestras que no son muy justas, pero Él nos justificó, por eso somos justos. O sea, los que somos creyentes, los que somos convertidos 100% a Cristo Jesús, somos personas que Dios ya nos justificó por medio de Jesucristo y vivimos por fe. Y si vivimos por fe y no por vista, podemos ver lo que Dios ya ha comenzado. Dios ya comenzó algo en ti. Hay traspiés, hay situaciones que pareciera que te vas para atrás y que no hubieras avanzado. Pero créeme que Dios ya empezó algo y está trabajando en ti y está trabajando en mí también. Dice, haré un camino a través del desierto. ¿Cuál desierto? El que muchos de nosotros estamos viviendo. Crearé ríos en la tierra árida y baldía, donde no había absolutamente nada verde, donde no había vida. Dios creará ríos. ¿Por qué? Porque Él tiene un nuevo comienzo para ti y para mí en medio de las situaciones que estamos viviendo. Tiene un nuevo comienzo. No se trata de ser alguien positivo. Se trata de conocer quién es Dios y saber quién soy yo en Él. Que no importa lo que pase alrededor, yo estoy en Cristo. Que no importa cómo yo me sienta, yo soy hijo de Dios. A veces me siento arriba, a veces me siento abajo, pero siempre recuerdo que al oriente Él tiene una salida y una nueva esperanza, una nueva opción para mi vida. Y eso es lo que me sostiene, porque si no tuviese yo la confianza de que al oriente Dios tiene un plan para sacarme de esta situación y levantarme, yo lo que no tengo es esperanza. Y sin esperanza, ¿para qué vivo? Estoy vivo porque tengo la esperanza basada en que Cristo es fiel. Él me llamó y Él me sustentará hasta el último día. Un nuevo comienzo está adelante, está en oriente, pero toca es que nosotros lo podamos ver. Toca es que nosotros podamos conocer el plan de Dios e irnos por esa línea, por esa ruta. Después de cada situación difícil, Dios puso un oriente. Soy repetitivo, pero es que necesito que ustedes lo tengan muy firme en su corazón y en su mente. En cada caos que nosotros estamos viviendo, Dios tiene un oriente. Porque en cada situación difícil que vivimos antes, Dios puso un oriente y nos sacó de la situación. Porque si no, no estuviésemos aquí. Y si estamos aquí, somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de que en Cristo hay esperanza. Somos testigos de que solamente descansando en Él es que todo lo podemos. Porque solamente es en Cristo que Él nos fortalece, no fuera de Él. Vamos a orar para que esta palabra quede en el corazón de cada uno de ustedes. Y les pido algo. Procuren con diligencia presentarse delante de Dios cada día de forma personal para que Él siga trabajando y limpiando sus vidas. Más allá de cualquier momento emocional que usted pueda vivir en el altar, lo más importante es la decisión y la determinación que usted y yo tengamos en base al conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra. Porque ese conocimiento es nuestro regalo de saber que al oriente Dios nos tiene algo nuevo, algo bueno y lo mejor para nuestras vidas.
Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, que tienes cuidado de nosotros y que adelante tienes un levante para nosotros. Por eso siempre nos mandas al oriente, después de cada caos en nuestra vida, de cada tragedia, después de cada desobediencia, después de cada fracaso en nuestra vida cristiana, como Caín, cada desobediencia como Adán y Eva, y cada caos ocasionado por los espíritus, como en el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío. Tú pusiste al oriente siempre algo nuevo, algo bueno, algo especial para nosotros, y nosotros queremos alcanzarlo. Padre, ayuda a que nuestra vida, Dios, tenga congruencia, que se ligue el conocimiento que tenemos de tu palabra y de tu bondad y tu amor con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con nuestro pensamiento. Padre, para que la sabiduría sea derramada en nosotros, porque el conocimiento que tenemos de la verdad es lo que aplicamos. Eso nos hace sabios. Ayúdanos, Dios, a que todo lo que nosotros hagamos en la vida sea en tu ruta, sea en tu dirección, porque tú tienes algo para nosotros en medio del caos. Tú tienes algo para darnos en medio de las cosas difíciles. Tú tienes algo que ofrecernos en medio de las pérdidas que hemos tenido, porque tú siempre tienes algo nuevo para tus hijos, al oriente, adelante, en levante, porque nos levantarás contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu inmenso amor inagotable. El amor que queremos conocer cada día más, porque todavía realmente no lo hemos conocido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.